Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor vino a Samuel y dijo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Amén. Pueden sentarse. Por algunos minutos quiero reflexionar con ustedes sobre este tema: obediencia, la genuina expresión del amor por Dios. El mundo que nos ha tocado vivir es muy diferente al mundo en el cual nacieron nuestros padres, sobre todo en lo que son los valores morales y espirituales. Desconocer eso es una necedad que se puede pagar un precio muy alto. La gente de este tiempo se caracteriza por estar muy centrada, muy enfocada en sus propias ideas y conceptos, al margen de lo que dice la ley y lo que establecen las normas que nos han ayudado a sobrevivir como sociedad por miles de años, por toda la existencia humana. Y uno de esos valores que ha quedado muy apocado, muy reducido, muy disminuido en la mente y el pensamiento de la gente es la obediencia. Y ahí es precisamente que queremos enfocarnos, porque el apocamiento de ese valor, la poca importancia que le damos a la obediencia en sentido general, nos ha llevado también a desobedecer o a tener en poco nivel de importancia la obediencia a Dios. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre un pasaje bíblico muy conocido, el que acabamos de citar del primer libro de Samuel, capítulo 15, porque este pasaje es útil para conocer lo valioso que es para Dios la obediencia de sus hijos en cuanto a sus órdenes y a sus mandamientos. El ejemplo del rey Saúl, tristemente célebre, y como dije una vez, uno de los grandes insensatos o de los insensatos más famosos de la Biblia. El ejemplo de este rey nos plantea esta verdad muy clara y contundente de cuán importante es para Dios la obediencia. Particularmente quiero, a la luz de este capítulo 15, enfocarme en esa tendencia vieja, pero que hoy es popular, y es cuando justificamos la desobediencia con nuestros sustitutos o alternativas que a nuestro juicio son más razonables que los mandamientos de Dios. Tengo la fe que el Espíritu Santo trate con mucha gente hoy, y la obediencia a Dios se convierte en una prioridad en nuestras vidas. Quiero repasar un poquito el contexto histórico que estamos haciendo referencia. En estos primeros versos del capítulo 15 del libro de Samuel, el Señor, por medio de Samuel, le da una instrucción a Saúl para que destruyera a un pueblo
llamado Amalek o los amalecitas. El Señor fue muy claro y categórico. Y yo sé que siempre cuando Dios da instrucciones tan determinantes, puede ser chocante para uno, porque uno tiene sus propios conceptos. Somos la única criatura de la creación que tiene capacidad de valorar, de establecer juicio sobre las cosas y sobre los acontecimientos. Y Dios le da esta instrucción al rey Saúl y le dice, Jehová, dice Samuel a Saúl, Jehová me envió, verso 1, para ungirte como rey. Escucha ahora la instrucción. El verso 2 dice, así ha dicho Jehová, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek, destruye completamente todo lo que le pertenece, no le perdones la vida, mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Yo sé que eso le choca a cualquiera. ¿Cómo Dios da una instrucción de esa naturaleza? Ahora, Dios es tan considerado con nosotros que le dijo la razón por qué estaba tomando esa determinación a Saúl. Dice, ellos se opusieron a Israel en el camino cuando subían de Egipto. Es decir, había una razón por la cual Dios estaba tomando esa determinación. Mucha gente quiere ignorar esa parte del carácter de Dios. Y lo ignoran porque quieren colocar a Dios en el mismo lugar de los dioses falsos, de los dioses que tienen ojo y no ven, de los que oyen o de los que tienen oído y no escuchan. El que se levanta contra Dios tendrá consecuencias. El que se opone a los designios de Dios, tarde o temprano tendrá que enfrentar el justo juicio de Dios. Y por eso uno como creyente debe ser cuidadoso a la hora de evaluar cuando la ira de Dios se desata contra un pueblo, contra una nación. Porque a veces uno no sabe. Dios sí sabe todo lo que ha pasado. Dios sí sabe y tiene un récord de las cosas que han acontecido. Dios sí sabe por qué hace lo que hace. Es probable que tú no sepas ni yo tampoco. Es probable que cuando yo evalúo una determinación del juicio de Dios, yo piense que Dios se equivocó. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de grandes hombres de Dios. Cuando Abraham se levanta para interceder por Sodoma y Gomorra, lo hace con la buena intención de evitar el castigo para Sodoma y Gomorra. Y Abraham piensa que Dios no revisó bien y no tomó en cuenta algunos justos que habían en Sodoma y Gomorra. Y le dice, Señor, si aparecen 50, ¿tú no detienes el castigo? Y el Señor dice, busca lo que no hay. Y siguió ahí en su escala luchando hasta que al final Abraham se dio cuenta que lo que Dios había determinado, Dios tenía razón para hacerlo. Sodoma y Gomorra había caído a un nivel muy pobre. Por eso usa una expresión, se usa una expresión en el texto bíblico cuando dice, el pecado subió a la presencia de Dios. Eso es tremendo. Yo le digo a la gente, procura que tu pecado no llegue ahí. Porque yo creo que cuando el pecado sube a la presencia de Dios, esa expresión lo que quiere decir es, se acabó la misericordia y lo que viene es juicio. El Señor le dijo por medio de Samuel a Saúl, destruye a Amalek. Y dice la Biblia que Saúl preparó su ejército, se dispuso a ejecutar la orden de Dios, aparentemente tal como Jehová le dijo, pero después que Dios le da la victoria total y aplastante contra la gente de Amalek,
Saúl comienza a tener una valoración diferente de las cosas y cambia la instrucción que el Señor le dio. Quizás cambió porque les resultó fácil. Quizás algunos compañeros de milicia o colaboradores y asesores le dijeron: mira, el Señor nos ha dado la victoria, pero quizás Dios no quiere que seamos tan radicales. Pero lo cierto es que Saúl decidió no obedecer al pie de la letra la instrucción de Dios. Y en vez de destruirlo todo, dice la Biblia, perdonó la vida del rey de Amalek llamado Agag y tomó gran parte del botín. Verso 7, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta las inmediaciones de Shur y al este del Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida al rey y a lo mejor de las ovejas y de la vaca y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. ¿Fue eso lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Destrúyelo todo. Pero Saúl dijo: bueno, quizá no es todo, quizá es lo que no sirve. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante la desobediencia de Saúl? Verso 11. Entonces Jehová habló a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Muchas veces pensamos que las decisiones que tomamos siguiendo nuestros propios conceptos no afectarán nuestra relación con Dios. Y consideramos a Dios como un papá abuelo. ¿Usted sabe lo que es un papá abuelo? Es un apoyador. Los papás abuelos son apoyadores. ¿Por qué? Porque el abuelo disfruta la mejor parte de la vida del nieto. No tiene que corregir, no tiene que disciplinar. Entonces el abuelo tiene la tendencia a ser apoyador. Pero cuando un papá se convierte en un papá abuelo, hay problemas. Dicen que los hijos que se crían con los abuelos lo dañan. Eso dicen. Y lo dicen porque hay muchas evidencias de la tolerancia que tienen. A veces nosotros pensamos que Dios es un papá abuelo, consentidor, y que mirará nuestra desobediencia con gracia. Y lo que el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu fue lo siguiente: tu desobediencia, cualquiera que sea, causará irritación y molestia ante Dios y traerá consecuencias en tu vida y en tu relación con Él. Nuestra desobediencia va a irritar a Dios. No lo disfrace, no lo pinte de otro lado, no lo disimule. La desobediencia, cualquiera que sea, traerá irritación a Dios y provocará consecuencias en nuestra vida. Eso parece simple, pero es muy importante porque parece que se nos olvida con frecuencia. El problema mayor de todo esto radica en el concepto que Saúl tenía de su desobediencia. Y para mí esto es fundamental. Y cuando el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu sobre esto, me presentó esto como algo fundamental en la vida de nosotros. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de desobediencia? Porque creemos que desobediencia es matar a uno con una daga, con un cuchillo. A veces consideramos la desobediencia solamente como aquellos actos de esos pecados trascendentes o notorios. Y la desobediencia abarca todos los órdenes de nuestra vida y nuestra relación con Dios.
Dice la Biblia, el verso 13, Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: Jehová te bendiga, Samuel, he cumplido la palabra de Jehová. Él sabía lo que había hecho. Y sigue diciendo, y Samuel le preguntó: entonces, Saúl, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de las vacas que oigo? Y Saúl respondió: oh, la han traído de Amalec. Mire cómo se está sacando él. El pueblo perdonó la vida, lo mejor de las ovejas y de la vaca, para ofrecerla en sacrificio a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta. Estoy harto. Cállate. Está bueno. Ahora, ¿por qué la reacción? Porque aquí estamos viendo el concepto trastornado que tenía Saúl de lo que era obedecer. Para Saúl, obedecer a Dios era hacer una parte conforme a lo que yo creía y lo otro no me importa. Y la obediencia es un concepto absoluto. Simplemente yo tengo que hacer lo que Dios dijo, aun cuando yo no lo entienda. Aun cuando a mí me parezca que hay otra manera de hacer las cosas diferentes. Porque el problema es que Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Nosotros estamos limitados a lo que ven nuestros ojos. Por ahí comienza nuestro problema. Usted ve que una decisión hoy, trastornando el orden de Dios, se ve bien y se ve oportuna. Pero usted está viendo el tema hoy. Usted no está viendo lo que Dios está viendo más adelante. Y cuando Dios dice no haga algo, siempre tiene la razón. Cuando Dios dice haz esto, siempre tiene la razón. Y usted puede consultar en la historia bíblica qué representó Amalec en la vida del pueblo judío. Y aquí comenzó el problema. Hermano, la obediencia es un concepto absoluto. Simplemente haz lo que Dios establece. Uno no sabe, y le voy a decir, no importa que uno sea un super hermano, un super siervo de Dios o tenga toda la experiencia del mundo. Hay momentos que uno no entiende por qué tiene que obedecer lo que Dios ha dicho. A veces uno no lo entiende. Y a veces uno se desespera. A veces uno entra en estados de ansiedad porque uno dice: Señor, pero qué fácil sería si yo hiciera esto otro. Pero ahí es que tiene que ponerse a prueba la fe y la obediencia a Dios. Yo sé que tengo que hacer lo que Dios dice, aun cuando yo no entiendo por qué Dios quiere que yo lo haga de esta manera. Saúl tenía su propio concepto de la obediencia. Y creía que la obediencia a Dios era circunstancial o era una proporción o parte del mandato, no todo lo que Dios había dicho. Yo pudiera pasarme la mañana citando ejemplos, pero a veces el Señor, vamos con los 10 mandamientos, algunos de los mandamientos, no hable mentira. Y uno dice, pero una mentirita me saca de apuro. El Señor debe entender que hay ocasiones que una mentirita evita heridas. Porque el Señor sabe que mi mujer es muy celosa. Y si yo le digo que yo me quedé trabajando, entonces ella va a pensar que fue porque yo estoy enamorado de la compañera de trabajo. Entonces, para que ella no peque, ni se trastorne la paz en el hogar, yo le voy a decir que no me quedé trabajando, sino que estaba donde mamá y pasé a saludar a mamá y que de ahí yo vine para acá. Una mentirita sana por la paz del hogar y la buena comprensión. El problema es que de repente, sin tú saberlo, mamá llamó a tu casa y preguntó por ti. En la misma hora que tú dijiste,
que estaba donde mamá. Pero mamá nunca llama a esa hora, pero ese día. Porque así son las cosas. Y entonces la mujer dice, ajá, con que tú estabas donde mamá. Pero tu mamá me acaba de llamar preguntando por ti. Entonces ahí es que el lío ahí es que se forma. Porque entonces sí hay razones para dudar de ti. Lo que tú estabas evitando se te convirtió en un problema mayúsculo por no obedecer que Dios dice que no hablemos mentira. Pudiera hacer muchos ejercicios, pero el tiempo no me daría. Para Saúl, él no había desobedecido a Dios. En su error, él se había llegado a creer que con su sabiduría y la satisfacción del interés del pueblo había sacado lo mejor de la orden de Dios. Lo mejor de la orden de Dios es obedecerlo completamente. No sé si lo entendiste, te lo voy a repetir. Lo mejor de la orden de Dios es obedecerlo completamente. No obedezca a Dios a media. Una obediencia a media no es obediencia. Una obediencia parcial no es obediencia. Saúl tenía ese problema. En este punto el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu lo siguiente: Dios lo que busca de nosotros es nuestra obediencia. Dios no necesita nuestras sugerencias ni las modificaciones que en la sabiduría humana se hacen necesarias para el cumplimiento de sus mandatos. Dios no necesita tu asesoría, ni la asesoría del lengua larga que te asesora, ni la asesoría del sabio que te da consejo. Hay mucha gente divorciándose porque un amigo, una amiga le da consejo. Hay mucha gente en crisis tomando decisiones malas de todo tipo porque se dejan asesorar de gente que no tienen temor de Dios, que no tienen valores cristianos, que no tienen principios conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros. Esos asesores, los externos y los internos, tápale la boca en el nombre de Jesús. Sujétate a la obediencia a Dios. Confórmate con la obediencia a Dios. La obediencia a Dios siempre será el camino más expedito para el éxito y la victoria en tu vida. Siempre. Siempre. Nuestras ideas, nuestras salidas, soluciones, etcétera, siempre serán torpes. Siempre serán, y me perdonan la palabra, estúpidas, desacertadas, inconsecuentes, insensatas, necias. Siempre vamos a ser obedientes al mandato de Dios. Y vuelvo y les reitero, no siempre entenderemos que la obediencia es lo mejor. No siempre lo entenderemos. No siempre. En segundo lugar, Saúl justificó su acción con el argumento de que esas cosas que tomó de los amalecitas, desobedeciendo la orden de Dios, la tomó para hacer sacrificio a Jehová. Y esto es un punto que yo trato de no molestarme, pero yo siento, como dicen algunos convertidos, ira santa. Hay una cantidad de gente, Saúl fue uno, pero todavía en nuestros días, yo creo que en nuestros días más que nunca, una cantidad de gente haciendo lo mal hecho de que para traer ofrenda y sacrificio a Jehová. El Señor no quiere tu sacrificio impuro. El Señor no quiere cosas anatemas y malditas que tú las hagas de que supuestamente para venir y traer sacrificio. Usted sabe que lo que estaba diciendo Saúl: Señor, estas ovejas y estas vacas y todos estos animales y estas cosas que son un producto de la desobediencia, las traemos ante ti porque hay que traer un buen sacrificio delante de ti. El Señor no le interesa ese tipo de sacrificio. El Señor no le interesa lo mal hecho para que deje una buena ofrenda. En España me contaba un hermano pastor que hay un grupo étnico de España que son terribles y le tocó pastorear ese grupo. Dentro de ese grupo esa gente
venían y traían mucha ofrenda al Señor y siempre le hablaban a ese pastor de la importancia de traer, del esfuerzo que Dios le proveyó, que gracias al Señor le traían ofrenda a la iglesia. Y entonces un día el pastor está hablando con una de esas gente y le dice el Señor, hoy no pude traer buena ofrenda porque no había casi gente en la calle y no pude carteriarlo. El pastor, cuando escuchó eso, se quedó estupefacto porque él era nuevo y él no conocía esa cultura. Él pensó que había oído mal y le dijo, explíqueme otra vez. Sí, que el Señor sabe que casi no salió gente a la calle con dinero y por eso no pude traer ofrenda. El pastor comenzó a investigar y se dio cuenta que ese grupo de gente se dedicaba a carteriar y a robar. Y eran cristianos. Iban a su iglesia y se gozaban. Y cuando él sigue investigando, se dio cuenta que ellos, hasta una cantidad determinada de dinero, ese robo no era malo. No sé si eran 2.000 o 3.000 euros. Si usted roba de ahí para abajo, no es pecado. Si es de ahí en adelante, yo nunca había oído una cosa como esa. Y el hermano me lo dijo con testimonio de uno de ese grupo de gente que lo certificaba. Y yo me quedé impactado. Pero ese son el tipo de cosas que la gente es capaz de hacer. Hacen lo mal hecho y lo justifican diciendo es para apoyar la obra de Dios. Recuerdo el caso de una hermana en un barrio de Santo Domingo que de repente su hijo se convirtió en una persona muy próspera. Y el hijo tenía de repente negocios de bebida y discotecas. Y la hermana pedía la oración en la iglesia para que a su hijo le vaya bien. Y los hermanos oraban para que a su hijo le vaya bien, para ella poder traer el próximo domingo una buena ofrenda. El hijo tenía el negocio de la droga y los negocios evidentes eran burdeles, centro de bebidas y discoteca. Pero esa hermana no entendía eso. Dios quiere nuestra obediencia. Y a Dios no le interesan nuestros sacrificios con cosas que son anatemas, que son malditas. La desobediencia nunca será un buen argumento para traer ofrenda al Señor. Dios quiere que tú, lo que tú traigas a Dios debe ser genuino. Debe ser puro, debe ser sincero, debe ser producto de tu obediencia al Señor. No justifique tu desobediencia para traer sacrificios al Señor. Quiero concluir con 3 ideas. Número 1, es una tendencia de los seres humanos tratar de impresionar a Dios con acciones que aun siendo buenas no son lo que Él nos pide. No justifiquemos la desobediencia con acciones que aun siendo buenas no son lo que Dios nos está pidiendo. Es sorprendente cómo buscamos con nuestros sacrificios y ceremonias religiosas, con nuestra falsa piedad, cubrir nuestra desobediencia. Hermano y amigo que me escucha, no hay nada que impresione más a Dios que nuestra obediencia. Si tú quieres impresionar a Dios, obedécelo. Si tú quieres llamar la atención del Altísimo, obedécelo en todas las circunstancias. Tú quieres que Dios te conozca, tú quieres impresionar en el cielo, aprende a obedecer a Dios en todas las circunstancias de tu vida. Yo sé que eso suena duro, eso suena difícil, porque hay veces que nosotros queremos darle una trompada a alguien. Hay veces que queremos decirle una maldición a un incircunciso filisteo.
Hay veces que queremos explotar y expresar nuestra ira, muchas veces, pero Dios no va a ser agradado ni impresionado porque tú reacciones como reaccionan los que no conocen de sus leyes y sus principios. Dios será impresionado en la medida que tú seas obediente a lo que Él ha dicho en todas las circunstancias de tu vida. Segundo lugar, Dios tiene poder para resolver todas las cosas sin la participación de nosotros. ¿Y qué significa eso, pastor? Que Él puede confundir ejércitos. Él puede instruir la naturaleza. Él puede enviar ángeles. Él puede hacer transformaciones sobrenaturales. ¿Y qué significa eso, pastor? Que Dios no necesita que tú le des una manito. Que Dios no necesita que tú le des una ayudita. Que Dios no necesita que tú le des un asesoramiento. Dios no necesita tu asesoría. Que lo escuchen todos los sabios de esta tierra. Que lo escuchen todos los intelectuales de esta tierra. Que lo escuchen todos los evangélicos sabios y seguidores de Salomón. Dios no necesita la sabiduría humana para Él llevarte por el sendero de la victoria que ha preparado para tu vida. Yo no sé si hay alguien aquí que me pueda entender. Dios quiere obediencia. Aleluya. Aleluya. Él puede confundir ejércitos. Él puede usar la naturaleza. Él puede usar millones de ángeles para que cumplan sus propósitos. Cuando Dios nos involucra a nosotros, los que nos está dando oportunidad de ser partícipes de su obra y al mismo tiempo de recibir bendiciones abundantes por obedecerlo. Cuando Dios te mete a ti en la ecuación, lo que quiere es usarte para darte bendición, porque Dios puede hacer lo mismo sin ti y contigo. Dios no te necesita a ti. Dale gloria a su nombre. Dale palabras de gratitud cuando Dios te mete en la ecuación. Cuando Dios te involucra en lo que está pasando. Cuando Dios te llama para servir en algo. Cuando Dios te mete en lo que se está haciendo. Cuando Dios te suma al equipo que está trabajando en su obra. Dale gracias al Señor. Porque Él puede hacerlo sin ti. Él lo puede hacer sin ti. Él lo puede hacer 1000 veces mejor sin ti. Dios pudo hacer todo lo que tenía que hacer sin Saúl, pero le dio la oportunidad. En tercer lugar, Saúl provocó su fracaso por justificar su desobediencia con sus alternativas a la orden de Dios. Y hoy le digo a todo el que me escucha, lo que Dios busca es gente sencilla, que tenga suficiente fe para creerle a Él. A partir de eso, esa gente sencilla será capaz de ver la gloria de Dios en su vida. Dios no necesita nuestra sabiduría, tampoco nuestro conocimiento ni experiencia. Dios solo espera que yo le obedezca. Mire las palabras de Samuel. Entonces Samuel se preguntó, verso 22. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y los sacrificios como en que las palabras de Jehová sea obedecida? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Yo pudiera predicar media hora más de ahí. Pero lo que Samuel le está diciendo a la gente, a Saúl, es mejor obedecer que hacer sacrificios. Y haciendo una aplicación a nuestro contexto. Hay mucha gente que visualmente, que aparentemente son muy cristianos. Tienen una careta de piedad que cualquiera los compra. Pero en los hechos son unos desobedientes y rebeldes a las órdenes de Dios.
Hay gente que cuando tú lo analizas desde lejos, mirando su aparente devoción, su aparente compromiso con Dios, tú dices, pero ese es un siervo. En el cielo está Jesucristo, el Espíritu Santo, Jehová Padre y después ese fulano. Por lo que tú ves. Pero cuando tú lo tratas un poquito te das cuenta que un desobediente, que no se sujeta al orden establecido por Dios. Y déjeme decirlo, ese es un virus de este tiempo. Un virus que se ha convertido en pandemia. ¿Por qué razón? Porque estamos en la era de la exaltación del ego, del alter ego de la gente. Todo el mundo es grande. Pastor, ¿y qué prueba usted tiene para decir eso? Redes sociales. Todo el mundo estrella en las redes sociales. ¿Qué me importa a mí que tú estás comiendo arroz con habichuela? ¿Qué noticia es que tú fuiste al río Chabón a darte un baño? Ustedes se ríen porque de alguna manera toda la gente está siendo arrastrada por eso. Pero eso está revelando una realidad que hay en la mente y el corazón de nosotros. Todos nos consideramos grandes, poderosos e importantes. Usted sabe cómo es que la gente vive, cuánto te siguen, cuántos views te dieron. Todo está caminando en función de eso. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos dar consejos, todos creemos que tenemos palabras de sabiduría. Todo. Usted ve los evangélicos diciendo tantas sandeces en las redes sociales que tú dices, ¿y por qué habla? Como le dijo el rey aquel al presidente de Sudamérica, ¿por qué no te callas? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hay un ego inflado a la máxima expresión. Y eso es difícil. Esa condición nos limita en la obediencia. Todos los días la gente es más difícil ser obediente. Porque todo el mundo se considera grande, poderoso, importante, necesario, indispensable. Que el mundo gira alrededor de su vida. Y todo ese pensamiento y todas esas filosofías son contrarias a los principios bíblicos. La palabra de Dios habla de humillación. La palabra de Dios habla de quebrantamiento. La palabra de Dios habla de sencillez. La palabra de Dios habla de pobreza de espíritu. La palabra de Dios habla de hombre que venga con un corazón contrito y humillado. Es la gente que Dios no desprecia. Yo no sé si hay alguien entendiéndome aquí. Hay que derribar esos altares. Hay que derribar esa idolatría. Esa autoidolatría que nos está consumiendo. Por eso hay tantas divisiones en el mismo pueblo de Dios. Yo estoy absorto con la división en el pueblo de Dios, pero no del pueblo, sino de los que están en dirigencia. Y todo por el ego. Si a mí me dan parte, si a mí me dan oportunidad, si a mí me ponen en el afiche, si salió una foto mía, si no salió una foto mía, si la gente me sigue, si yo tengo, si no tengo, si se ve o no se ve mi cara. ¿Qué te importa a ti que se vea tu cara? Ocúpate de que se vea la cara de Cristo. Ocúpate que el nombre de Cristo sea glorificado en todo lo que tú eres y en todo lo que tú haces. Yo no sé si hay alguien entendiéndome. Yo lo que tengo que ocuparme es de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de seguir los principios de Dios, aunque el mundo no me lo reconozca. Porque esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Dios. Yo voy a obedecer a Dios. Aunque digan, pero mira, tú te estás quedando atrás. Ay, pero tú sí eres tonto con P. Ay, pero tú sí eres esto y aquello. Solo porque tú eres obediente. Ah, están abusando de ti. Usted sabe que a uno por ser obediente le dice, están abusando de ti.
Ay, pero qué abuso lo que se está haciendo contigo. Y tú, que hasta ese momento era una persona muy obediente y sometida al orden establecido por Dios, ese día comienza tú a decir, ¿es verdad? Oh, pero tengo 8 años en esta iglesia y a mí no me nombran jefe de nada. Hay que recordar las palabras del Señor. El que quiera ser grande, póngase como el más pequeñito. Comience a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En el reino de Dios se funciona al revés a la mentalidad del mundo. Obedeciendo se alcanza grandeza. Siendo humilde se es promovido. Siendo sencillo, el Señor hace las grandes cosas con nosotros. Quiero terminar llamando la atención a los amigos y a las amigas. La instrucción de Dios para ti es: obedece a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Conviértete a Cristo y vive la obediencia a las leyes de Dios. El Señor Jesús dijo en San Juan 14:15, si mal no recuerdo: el que me ama, guarda mis mandamientos. El que ama a Dios, la evidencia es que obedece los mandamientos del Señor. El que ama a Dios, la prueba es la obediencia a lo que Dios dice. No me diga mucho discurso. No me enseñe mucha piedad en tus actos. No te dejes la cara sin lavar ni los moños sin ir al salón para demostrarme que obedeces, que amas a Dios. Obedece a Dios. Demuéstralo obedeciendo al Señor. Demuestra tu piedad, demuestra tu santidad, demuestra qué comprometido estás con Dios obedeciendo al Señor. Eso va a hacer la diferencia. Y se lo digo a los hermanos: demuestre su fe y compromiso con Dios obedeciendo al Señor, obedeciendo al orden establecido por Dios. Termino con esta experiencia. Creo que ayer o antes de ayer me escribe un hermano, no sé de qué parte del mundo, no recuerdo ahora. Me dice: pastor, he estado siguiendo su ministerio, he visto lo que Dios ha hecho con usted y con su papá, estoy emocionado. Pastor, yo tengo 2 años orándole al Señor porque yo quiero predicar como usted o como su papá. Y quiero que el Señor me dé eso mismo, pero me canso de orar y no pasa nada. Yo necesito que usted me diga cómo yo puedo conseguir eso. Estoy desesperado. Pienso que Dios no oye mis oraciones. Él tenía un pleito con Dios. Le digo: hermano, eso es simple. Si hay alguna gracia, algún mérito, simplemente es que el Señor en su misericordia nos ha permitido hacer lo que hacemos. Y no hay ningún gran secreto. Estudie la palabra y siempre busque con intensidad al Señor y pídale al Señor que lo use y que imparta de su sabiduría y de su revelación a su vida para usted compartirlo con otros. Dice: sí, pero eso no es suficiente, pastor. Digo: pero mire, le voy a decir un dato más y cerramos el caso. Mi papá tiene casi 60 años predicando. Y yo comencé en el 84 a predicar. Algo ha pasado en tantos años. Y usted solamente en 2 quiere tenerlo todo. Yo le recomiendo que espere el tiempo de Dios. Y Dios puede hacer eso y mucho más en su vida. El hermano se quedó en silencio. No me ha contestado más nada todavía. La gente no quiere obedecer ni mantenerse apegado al orden de Dios. Rompamos con la mentalidad del sistema. Obedezcamos a Dios. La obediencia es la prueba genuina
de que amamos al Señor. Tu amor a Dios es directamente proporcional a tu obediencia. Amigo o amiga, tú amas a Dios, conviértete a Cristo. Tú le sirves, quieres servirle a Dios, Dios es importante para ti. Comienza dando el paso de fe, obedece la instrucción, conviértete a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y comienza una nueva vida sirviéndole al Señor. Es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, poderoso de Israel. Vamos, dilo. A todo el mundo le diré, con mi voz declararé, no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar? No hay nadie como el Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo le diré y con mi voz declararé, no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar? No hay nadie como el Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. Grande, fuerte, temible eres tú, Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. A ti exaltamos, a ti bendecimos en esta tarde, Señor. A ti elevamos nuestra voz. No hay nadie se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor.
gloria y honra. Aleluya. Aleluya. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.